Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos como todas las semanas conversando sobre los fenómenos que le van dando forma a nuestra sociedad, sea tecnología, sean temas empresariales, políticos, lo que fuese. Daniel, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿qué tal? Estoy bien, esta semana estoy bien, estoy contento con el capítulo que le tenemos a la gente hoy día porque pero en el clavo de los temas que a nosotros nos interesan, que son cambio digital y cambio no solo digital, sino que de mentalidad, de cómo las sociedades van adaptando su manera de mirar el mundo, sus costumbres, su trabajo a los tremendos cambios digitales. Así que tenemos una persona aquí hoy día bastante que va al punto en estos temas. Exactamente, hoy día tenemos a una tremenda invitada, es Mónica Retamal. Ella es una emprendedora, empresaria, innovadora, que ha creado un par de empresas, la ha vendido, tiene una tremenda trayectoria y hoy día está liderando Codea, una fundación que probablemente muchos de ustedes han escuchado, porque hace una tremenda pega en términos de formación, de capacitación de personas, justamente en temas tecnológicos, en temas de desarrollo de código, y al mismo tiempo no solamente está el mundo del código per se, sino que también la parte de la formación de niños. Tiene una mirada, creo yo, muy completa cuando tenemos que hablar justamente de talento digital, de las competencias que se necesitan para la sociedad del día de mañana en todas las personas y la fuerza laboral. Sí, es curioso porque no es una organización tan conocida como otras, pero en términos de número, de volumen, es bastante grande. Yo estaba mirando la página web, si se meten en Fundación Coveo, dice que han capacitado de una u otra manera más de 2 millones de personas. Es un número Wow. grande, o sea, no es una organización que fue a la esquina a hacer un pequeño tallercito, un hackathon en un colegio, sino es grande y está produciendo un cambio a escala. Entonces, creo que vale la pena tener esta conversa con la Mónica, la líder de esta iniciativa. Absolutamente. Y bueno, antes de ir a la conversación con Mónica, no podemos dejar de agradecerle a todos quienes nos dan una mano en Patreon, que la verdad es que son los que hacen posible que podamos hacer una buena producción de este podcast. Al mismo tiempo, darle gracias a todos ustedes cada vez que le ponen like, que le ponen seguir, que le ponen un montón de estrellitas al podcast en su plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcast, el que ustedes usen. Yo, de hecho, uso Pocket Cast. Y por último, muchas gracias a nuestro auspiciador, Valoriza, valoriza.com. Si usted está pensando en vender su empresa, si usted no sabe cuánto cuesta su empresa, si usted está pensando en crecer y por lo tanto quiere fusionarse con otra empresa y así poder ir a comerse el mercado, o usted quiere justamente crecer inorgánicamente, necesita adquirir capacidades, espacio en un mercado nuevo, lo que fuese, llame a Valoriza. Ellos son expertos justamente en fusiones, en adquisiciones, en valoración de empresas y más encima con una mirada especial mid-market y en consultoría necesaria para que estos procesos sean exitosos. Sí, es interesante que la adquisición de empresas, que antes sonaba una cosa bien como grandilocuente, la verdad que es una ruta posible. Muchas veces uno como empresario, la verdad que está un poquito mirando el día a día de cómo adquiero más clientes, cómo crezco, etcétera. Pero la verdad que la adquisición o las fusiones son una ruta, entonces vale la pena mirarlo y ahí creo que Valoriza puede dar una mano en al menos estudiar esa posibilidad de adquirir o ser adquirido. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a la conversación. Hola, soy Mónica Retamal, soy directora ejecutiva de Fundación Codea, que es una ONG dedicada al empoderamiento digital de personas. Trabajamos con distintos grupos, entre ellos docentes, niños, adultos que quieren cambiar sus trayectorias laborales y participar del mundo digital, personas que quieren fortalecer sus habilidades digitales, por ejemplo, para comercializar sus productos y por lo tanto trabajamos con una amplia gama de personas que consideran que la tecnología y trabajar el desarrollo de sus habilidades les permite mejorar sus trayectorias laborales, pero también tener un mejor pasar, una mejor economía familiar, entre otras cosas. Así que estoy muy contenta de estar hoy día con ustedes. Mónica, la verdad es que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Veníamos conversando hace un rato de que viniese al podcast porque la verdad es que tu experiencia, tu recorrido, tu conocimiento como a fondo de lo que son las capacidades digitales de Chile y Latinoamérica es muy valioso y muy en línea con las cosas que conversamos en este podcast. Entonces,
para abrir la conversa, ¿cómo se estructura hoy día Codea? Es decir, yo creo que muchos quienes estamos en este mundo entendemos de que ustedes se meten en el tema de capacitación, pero sería interesante también conocer, por ejemplo, lo que hacen con colegios, lo que hacen en términos de programas educativos. Bueno, CODEA es una fundación cuyo espíritu es hacer cambio sistémico, que es Ujú, algo súper complejo de hacer. Y por lo tanto, todos los programas que nosotros tenemos tienen aspiración de cambio sistémico. Eso no significa que todo lo que hacemos termina generando un cambio sistémico, porque hay muchos programas que iniciamos, piloteamos y después vemos que no hay suficiente agua en la piscina o que las hipótesis que teníamos de inicio no se cumplen en la realidad. ujú, Pero en esta lógica lo que hemos ido haciendo es construir una serie de iniciativas que de alguna manera convocan a generar cambios, particularmente en nuestras autoridades, por un lado, que sensibilizarlos con estos temas, pero también y particularmente y muy fuertemente en nuestros beneficiarios, que son las personas que pasan por nuestros programas. Y desde ese punto de vista partimos hace 10 años con programas muy específicos, como por ejemplo traernos la hora del código a Chile, para instalar la conversación de las habilidades digitales de nivel superior y de la importancia de que los niños empezaran a entender qué era esto de la tecnología más allá del consumo, sino que cómo ujú, funcionaba un algoritmo, cómo funcionaba esto de la programación, qué significaba un computador mucho más allá del uso en redes sociales, ¿no? ujú, Y eso se instaló, esa campaña fue muy interesante y iniciamos con eso una conversación más profunda con el Ministerio de Educación, que a lo largo de los años hemos ido trabajando. Nosotros particularmente, 10 años después, estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Educación en el cambio curricular, intentando que la hora de tecnología, que es una hora bien desvirtuada del currículum escolar chileno, se convierta en una hora de ciencias de la computación, donde este cuerpo teórico, que es un cuerpo teórico denso, que es un cuerpo teórico complejo, sea parte de la oferta formativa que todas las escuelas de Chile den. Y eso es un cambio que ha tomado mucho tiempo, porque implica formación docente, implica generar una red grande de implementadores que puedan trabajar con las escuelas, implica obviamente fomentar un cambio curricular, que eso no ujú. ocurre muy rápido, recién cada 10 años, 5 años, esto empieza a aflorar y se da la necesidad. Y entre tanto, mientras venimos en estas conversaciones, empiezan a ocurrir cosas como la disrupción de la inteligencia artificial, y entonces viene un grupo universitario y nos dicen, prepárenos un paquete formativo urgente para los estudiantes de pedagogía, que no pueden salir sin entender cómo funciona, por ejemplo, la inteligencia generativa. Entonces, CODEA se mueve dentro de este mundo de tratar de hacer intervenciones de cambio sistémico, pero también funcionamos en niveles muy tácticos de Mm. generar programas que de alguna manera generen rápidamente impacto y que generalmente generen engagement con este tema. Tremendo. Sí. Oye, mira, a mí me gustaría partir por la parte más tal vez personal o si se quiere como de propósito, porque me gustaría entender como cuál fue tu viaje, no también profesional si quieres, pero un poco de sentido de cómo llegaste a liderar este proceso, por qué te parece importante, cuál es el sentido que tú le das como persona. Bueno, yo estudié periodismo, salí de periodismo, me di cuenta que me había equivocado de carrera y era muy joven cuando salí de periodismo y tenía 22 años y no sabía qué hacer, la verdad. Y por esas cosas de la vida me contrataron a una empresa de tecnología para hacer los contenidos de lo que era una página web. En esa época nadie sabía lo que era una página web. Y me metí en el tema tecnológico como por la puerta trasera. Terminé trabajando en esa empresa, que es una empresa muy grande de tecnología. Y luego, al muy corto andar, a los 23 años, armé mi primera empresa tecnológica, que era una empresa en el año 99 de desarrollo de páginas web, en un ecosistema muy inmaduro, como era el chileno en esa época. Éramos tres pelagatos los que estábamos trabajando en Internet, la verdad. Todos hoy día grandes empresarios, by the way, pero era un ecosistema súper precario y donde todo lo hacíamos leyendo manuales, la verdad. La información no estaba a la mano de nadie. Y me tocó desde ser empresaria ver esta revolución con ojos de lo que implica trabajar en esta industria construyendo. Y aprendí un montón de cosas también al mismo tiempo de aprender a ser empresaria. Pero creo que para mí fue muy transformador ver cómo esta industria explotó
cómo esta industria cambió. Yo creo que todos los paradigmas de management, el mundo se vio contaminado con esta revolución digital y en algún minuto, 15 años después, me cansé. Encontré que no podía seguir a ese ritmo. La verdad que trabajar en tecnología hoy es una locura, siempre lo ha sido, pero yo diría que los últimos años han sido extremadamente complejos. En ese periodo de tiempo yo armé 3 empresas y por lo tanto 15 años después estaba muy cansada y quería dedicarme a algo social, y metiéndome bien en lo profundo de lo que yo quería hacer me di cuenta que en realidad mi mayor colaboración era transmitir un poco esta experiencia y poner luz sobre todo a nuestras autoridades y a nuestros stakeholders de las empresas, del gobierno, de el tamaño y la profundidad del cambio y de cómo Chile yo sentía que no estaba en lo absoluto preparado con ningún tipo de programa para absorber en alguna parte el desafío. Y por eso me codea. Y, Mónica, si tuvieras que verbalizar tu preocupación, es decir, cuando tú justamente dices Chile no está preparado, y me imagino que parte de eso también lo debes ver en el resto de Latinoamérica, ¿cuál es esa preocupación? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuáles son, ya sea la casuística o el indicador claro que tú dices, uff, tenemos un problema? Yo creo que todas las revoluciones industriales Ujú. generan como estos momentum y espacios de oportunidad que se abren Mm. y se cierran. Y yo siento que hoy día hay un espacio de oportunidad que es bastante evidente, digamos, y creo que además Chile no está tan lejos de tener las condiciones habilitantes para aprovechar algo de eso. ¿M? Tenemos a nivel de infraestructura digital, estamos preparados, tenemos condiciones también, estamos en el mismo uso horario de países como Estados Unidos, tenemos varias posibilidades interesantes. Tenemos, yo desde mi punto de vista, una base profesional súper interesante también, tenemos buena calidad de profesionales, pero yo creo que el problema es que no tenemos de verdad, yo creo que nuestros stakeholders principales no tienen las habilidades digitales y no tienen la visión digital. Yo creo que es como una cosa que yo vengo visualizando hace mucho tiempo. Cuando tú trabajas de repente con los gremios, ustedes yo sé que están Mm. involucrados de repente con trabajar, sí, te dicen, sí, heavy el cambio, la inteligencia artificial, pero la verdad, honestamente, ninguno de ellos ni la usa, ni se ha querido involucrar en cómo utilizarla, ni tiene hoy día un equipo de desarrollo importante piloteando, probando, etcétera. Todos los que trabajamos en la industria sabemos de alguna manera cómo luce una empresa con mindset digital, y yo veo pocas empresas en Chile con mindset digital. Ok, pero es interesante, tu respuesta me sorprendió en el sentido de tu preocupación es más, por decirlo así, por los altos directivos, sea de las empresas, de los gobiernos, de los gremios, antes que solamente, comilla, el resto de la fuerza laboral que tiene un gap digital. Yo creo que esto se mueve en 2 niveles. Yo creo que para que el cambio a nivel de lograr que Chile se pegue un salto, tiene que venir muy mandatado desde Mm. arriba, por sobre todo en las grandes empresas. Nosotros hoy día, si tú ves el nivel de concentración que tienen los países Sí. latinoamericanos, la riqueza está muy concentrada en unos pocos. Ahora, lo que hace Codea son programas para personas que no tienen ninguna habilidad digital y Mm. donde hemos demostrado que pasar, por ejemplo, por un bootcamp de 6 meses, que es el programa Talento Digital para Chile, les permite efectivamente entrar a la industria más demandada del mundo, que es la industria digital, y cambiar completamente su ecuación de digital, y eso se puede hacer. Lo que ha hecho Codea con sus programas es demostrar que se puede hacer. Y se puede hacer a pesar de toda la burocracia, de todas incluso las incompetencias que a veces uno ve instaladas en determinadas partes, se puede hacer. Aquí hay un tema de voluntad, y Mm. eso lo que nosotros hacemos es mostrar que con evidencia que se puede. Llevamos casos de éxito con potencial de escalabilidad, como es el caso de Talento Digital que hicimos durante los últimos 6 años. Capacitamos a 25.000 personas y ahora vamos a capacitar a 40.000 en los próximos 4. O sea, se puede hacer, pero para mi gusto hay que ir infinitamente más rápido de lo que estamos tomándonos esto. Y de alguna manera eso es lo que está todo el rato tratando de ejecutar Codea. De alguna manera, sin quererlo, hemos tomado el rol muchas veces de como ese ministerio de digital que no existe en Chile, pues, en algunos momentos.
Sí, yo la verdad que me acuerdo hace algunos meses estuve mirando un poco lo que hacía Codea y me sorprendió. Primero, felicitaciones porque yo personalmente estoy muy de acuerdo con el objetivo, con el por qué lo hacen. Y también me parece, en general, estoy de acuerdo con el cómo. Entonces, felicitación en el fondo por la labor y los números, la verdad que son mucho más grandes de lo que se conoce, digamos. O sea, yo me acuerdo, he visto la cantidad de alumnos que han pasado por los programas de ustedes, son números grandotes. En general, muchas veces las fundaciones en Chile suelen ser chicas, tienen un programa aquí y allá que son súper valorables, pero ustedes tienen esa capacidad de generar cambio a escala. Entonces, antes de entrar en el tema del futuro, hablemos un poquito del presente. Cuéntanos un poco en número, no el detalle, por supuesto, pero cuál es la obra que hoy por hoy logra hacer la Fundación Codea en nuestro país. Bueno, eso es, yo te diría que como que nuestra gran preocupación estratégica es cómo realmente cubrir, por ejemplo, a todo el sistema escolar. Y es una pregunta que no es fácil. No es fácil para una ONG cuando se te aparece la pregunta de decir, ok, si no tuvieras una restricción de plata, que nunca me había pasado, pero me ha pasado ahora, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería la manera? ¿Cómo construirías para que esto realmente ocurra en todo el sistema? Em, y la problemática que tiene eso es que es un problema complejo que tiene múltiples dimensiones y nosotros hemos de alguna manera abordado a una escala razonable, pero con potencial de escala, todas las dimensiones. Carrera, capacitación docente, escuelas de pedagogía, construir un ecosistema de instituciones que formen, acompañamiento docente en el aula, etcétera. O sea, hemos construido todos esos componentes. La gran complejidad que tiene eso es que tú haces testeos en seres humanos y por lo tanto la evidencia, que es como de lo que habla todo, y el impacto es algo súper complejo de demostrar porque estamos probando temas que son excesivamente nuevos y no hay tanto tiempo, no hay, no sé, 30 años para decir, ah, no salió bien o no salió mal. Entonces hemos estado funcionando desde el punto de vista metodológico en un trabajo muy ágil, muy de prueba y error, muy de data driven, de inmediatamente ir a ver cómo nos funcionó esto para seguir adelante o no, y eso ha sido desde el punto de vista organizacional extremadamente desafiante. Codea en los últimos años ha tenido crecimientos de duplicación anual en headcount y por lo tanto, y hemos tenido que además administrar grandes recursos. Esto ha sido muy titánico para mí. Yo, no, yo he armado empresas en mi vida, he estado, pero la verdad es que cuando tú trabajas en innovación social a estas escalas, eh, la responsabilidad es mucha, el riesgo es mucho también. Así que en eso está Codea, habitando el riesgo. Buen eslogan, buen eslogan. Oye, Mónica, y cuando queremos justamente taclear ese riesgo, cuando queremos de alguna manera hacernos cargo de esa brecha digital, ¿qué es lo en concreto? ¿Cuál es el camino para que los niños el día de mañana tengan las competencias digitales? Como que algo que siento que ha pasado mucho es que en la medida que la tecnología se desarrolla, se va como corriendo el cerco. Y cuando antes decíamos que había que aprender a codear, hoy día hay gente que dice, no, no hay que aprender a codear, hay que aprender de arquitectura de sistemas, porque la verdad es que el codeo lo va a hacer un LLM. Y cuando pensamos que hay que hacer A, después de nuevo, la tecnología se mueve a Z. Entonces, uno se da cuenta que por un lado hay una especie como de mindset en una educación que normalmente ha sido en torno como a contenidos, es decir, llenemos la cajita de información, el cerebro de los niños, o no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es ese cambio en el currículum que necesita Chile para que el día de mañana uno tenga una generación de estudiantes y de profesionales que sea capaz de aprovechar esta nueva revolución industrial? Es una pregunta que no es que tenga demasiada respuesta en el mundo, para decirlo bien en serio. O sea, hay Okay. algunos sistemas escolares en el mundo que están con mejores datos que otros, el finlandés, el de Singapur, uno podría dar algunos ejemplos, pero no es demasiado, yo no siento que haya un consenso. Para mí, el tema es que estamos en una disrupción de tal nivel de profundidad, particularmente esta de la inteligencia artificial, lo último que estamos viviendo,
le pega tan fuerte a una institución como la escuela, que debe ser de las instituciones más arcaicas del mundo también, pues, porque es una institución cerrada. El Entel recién sacó un índice de madurez digital y la institución de educación o el mundo de la educación fue el último en la fila. O sea, Mm, no existe transformación digital en la escuela. ¿Ok? No, no existe. Entonces, estamos hablando de que sí, estamos hablando de la institución que forma a nuestros niños, que funciona en modo siglo XIX, ¿no? Más o menos en el mismo formato. Entonces, podríamos hablar largamente de todo lo que la educación tiene que cambiar. Yo creo que principalmente a mí lo que más me pega en esto es que yo creo que es el rol del docente el que tiene que cambiar. mm, Yo creo que nosotros no podemos seguir formando docentes que aprendan o que crean que su trabajo es generar contenido. El foco aquí tiene que ser en un docente que realmente se focalice en cómo los niños aprenden, en sea experto en aprendizaje. Y hoy tenemos a un docente con una carga administrativa gigante, porque lo hacemos llenar y llenar y llenar cosas, con muy poco tiempo para preparar las clases y con muy poca sintonía con su cliente, que es el niño, ¿no? El gallo que está ahí y que tiene que llamar la atención. Tenemos niños tremendamente desmotivados, la desmotivación escolar ha caído por razones evidentes también, porque si tú tenías un celular en la mano, suena bien refome la escuela. Tenéis un tema disciplinar también, que es un tema que está muy complicado. Entonces yo creo que estamos como en una crisis heavy. Entonces, cuando tú me decís cómo dibujar la nueva escuela, es una pregunta compleja, pero yo sí creo que donde tenemos que poner foco es en esos docentes que yo no creo que la inteligencia artificial los venga a reemplazar, pero ok. sí creo que es el docente donde tenemos que poner foco, en un buen docente que sepa cómo conectar, y yo creo que ahí sí hay un montón de ayuda que la tecnología puede darle. Y particularmente para el desarrollo de habilidades digitales, que es el tema en el que yo estoy, nosotros básicamente lo que hemos estado haciendo es contribuir con un currículum vivo. No es un currículum estricto, es un currículum además gamificado, donde Mm, cada niño avanza en el nivel a su ritmo, digamos, con, con desarrollo de pensamiento computacional, pensamiento algorítmico, con un montón de contenido además que le da cuenta de, y la verdad es que en los países donde esto se está implementando, en los pilotos que nosotros tenemos, los niños aman esto. mm, Porque es como que los tiráis a una piscina donde ellos saben nadar perfectamente. Y lo que sí trabajamos muy fuertemente es que el docente no se sienta aterrado, porque es evidente que se siente aterrado, porque sabe que los niños saben, él siente que los niños saben más de tecnología y es lo primero que les decimos, no es así. Los niños consumen tecnología, no saben más de tecnología y por lo tanto el foco lo tenemos que cambiar en que tú te conviertes en un entrenador y en un facilitador de aprendizaje y no en el que se las tiene que saber todas porque es imposible sabérselas todas. Nadie se la sabe todo en tecnología. Estoy de acuerdo que estas son preguntas un poco incontestables, no hay, me imagino, una fórmula, una receta mágica. Este es como un entorno que va cambiando continuamente, que no sabemos exactamente hacia dónde va a ir, sabemos que cambia rápido, entonces estoy contigo, no hay imposible tener como respuestas finales y contundentes a estas preguntas, pero aún así quiero abrir la discusión que a mí más me interesa, que tiene que ver con el futuro, que un poco de esta loable visión que ustedes tienen, esta notable misión y la forma en que lo hacen, que una vez más me parece extraordinario, pero estamos entrando en una época donde la inteligencia artificial, que los últimos 4 o 5 años fue una herramienta, está pasando a capacidades que realmente nos pueden reemplazar. Entonces, hace cuando 3 o 4 años había gente que hablaba de inteligencia artificial general, era una cosa, una locura, que pudiera haber un sistema tan inteligente como un ser humano. Y lo cierto es que hoy día estamos viendo, hace 2 semanas, uno de los test de inteligencia artificial general se logró, claro, un costo altísimo, pero técnicamente las máquinas están alcanzando nuestro nivel. El modelo O3 en los evals de programación está el 5% de percentil de los mejores programadores. Claro, un costo todavía de computación muy alto, pero ya están ahí, digamos. No sé si lo viste, Mark Benioff, el CEO de Salesforce, anunció que ya no van a contratar developers, ningún software engineer el 2025 al menos, y probablemente hacia el futuro tampoco. Entonces estamos viviendo ya un momento donde no es una cosa teórica, no es una cosa de algo que podría pasar, una película de ciencia ficción. Los modelos, el O3,
ya programa mejor que la enorme mayoría de los programadores profesionales. Entonces, ¿cómo resolvemos? Y de nuevo, cuando yo hago esta pregunta, no espero que me digas esto y esto, sino que es más bien para abrir una discusión que no tiene respuestas fáciles. ¿Qué hacemos al futuro? Seguimos y suena un poco duro decirlo, pero seguimos formando a gente para ser software engineer o programadores en un mundo donde ya la inteligencia artificial, hoy día mismo, O sea, yo OpenAI creo lanzó. o Sí, sea, sí, sin dale, duda Mónica. claro, sin duda los roles digitales están cambiando. Yo trabajé toda mi vida en la industria tecnológica, así que me tocó vivir mil veces que fuimos mutando en los roles que necesitábamos a medida que iban avanzando las tecnologías. De hecho, el cómo hoy día se desarrolla software en el mundo, el famoso esquema de células, etcétera, eso es muy nuevo. O sea, eso es como la última ola. Ha habido N olas de la manera del approach y siempre en la manera de desarrollar tecnología o de avanzar en tecnología hay nuevas metodologías y hay nuevos roles, para decirlo, siempre va a aparecer nuevo. Esto no va a terminar, esto es un continuo. Ahora, quiero solamente clarificar que nosotros no creemos que preparar a los niños, por ejemplo, en ciencias de la computación es para que hayan más tecnólogos. Es como que yo te dijera, vamos a enseñarle a los niños matemáticas para que hayan más matemáticos, o vamos a enseñarle a los niños biología para que hayan más doctores. No, no creemos eso. Nosotros creemos que el fundamento teórico de empujar que haya un desarrollo de habilidades digitales en la escuela es porque los niños tienen que comprender el mundo que habitan. Y hoy día ellos habitan en alrededor de 8 horas en Chile, más o menos el promedio que habita un niño, un mundo completamente digital y por lo tanto el niño tiene que entender cómo se mueve eso. Es como que ese es el fundamento teórico, solo para aclarar ese punto. Ahora, con respecto a la fuerza laboral, efectivamente hoy día cuando uno mira el panorama y dice, bueno, aquí van a morir una cantidad de trabajos impresionante, efectivamente capaz que el tradicional desarrollador de software muera y aparezca otro rol que va a ser seguramente muy ligado a la inteligencia artificial. Aparecen, de hecho, un montón de roles muy divertidos con la misma irrupción de la inteligencia artificial, porque es una tecnología a la que hay que enseñarle mucho, aparecen un montón de cosas, pero para mí lo que está claro, y para mí es clarísimo, es que todas las actividades humanas van a tener una necesidad de habilidades digitales de nivel superior. Esto es transversal. O sea, aquí el que te va a quitar la pega, como dijeron en Davos, es el gallo, no es la inteligencia artificial, sino que es esa persona que sabe de inteligencia artificial. Entonces, para talento digital, por ejemplo, que es esta iniciativa grande que nosotros ejecutamos con actores públicos y privados, los cambios curriculares ocurren cada 3 meses. Nosotros estamos sacando 20, 30 paquetes formativos al año, porque lo que se necesitaba el año pasado no es lo mismo que se necesita este año. Y por lo tanto, la vitalidad digital y el upskilling es constante. La gran diferencia es que nosotros ya no podemos pensar que vamos a formar ingenieros que van a morir ingenieros, ni abogados que van a morir abogados, eso se acabó. El reciclaje y el long life learning llegó para instalarse y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, y ese fue el objetivo de Talento Digital para Chile, fue desarrollar un músculo en el Estado con apoyo público y con colaboración pública, un músculo que tiene que ver con estar constantemente reentrenando fuerza laboral. Y obviamente mi foco y el foco de los que estábamos detrás era habilidades digitales, porque hoy día tenemos una escasez en Chile de habilidades digitales que es muy, muy complejo y todas las industrias requieren para sofisticar su oferta de valor gente con habilidades digitales. No sé si te contesté la pregunta, pero iba por ahí. Sí, o sea, sí, no, pero no es imposible contestarla definitivamente, porque es una pregunta abierta, porque además no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar la tecnología, entonces no sabemos si una Exactamente. herramienta realmente nos va a poder reemplazar, en cuyo caso la verdad que no hay mucha respuesta. Oye, pero tal vez no yendo específicamente al tema si la tecnología te reemplaza o no, o si va a ser un habilitador o cómo se combina, lo que sin duda hay una transición en el mercado laboral de, por decirlo así, los skills o las habilidades que tienen que tener los trabajadores, ¿cierto? Y al mismo tiempo Sí. las competencias, los focos, las especialidades, la experiencia, etcétera.
Y algo que está implícito en tu respuesta, Mónica, y que uno muchas veces lo ve en diferentes tipos de estadísticas, es que como que hay un descalce importante entre oferta y demanda. Es decir, Tremendo. el mercado necesita A y la verdad es que estamos sacando de la universidad otra cosa, o de los centros de formación técnica o lo que fuese. ¿Hay una forma de resolver eso? Esto es simplemente mayor coordinación entre el mundo industrial y el mundo académico. Tiene que ver con poner los incentivos, tiene que ver con también reformar el sistema educacional con carreras más cortas. Como que en el fondo uno siente de que la estructura y los programas educacionales fueron todos diseñados en el año 78 y desde ahí no han cambiado. Y cada vez que alguna universidad se pone a pensar esto, puede estar pensando en los 10 años y después implementarlo otros 10 y por lo tanto siempre va a estar 20 años atrasado, además no sé, de un montón de otros obstáculos que se me ocurren en el camino, pero como que básicamente acá uno dice, hay un problema de ajuste que es muy, muy caro para la sociedad y que es muy, muy caro también o lento de ajustar. Completamente. Yo creo que ya estamos viendo una fuerte disrupción en el mercado de la educación, o si lo queremos ver como una industria. Es una industria que yo creo que está completamente desafiada. No creo que mueran las universidades, pero yo sí creo que en esta pasada viene, por ejemplo, hoy día la matrícula más grande en Chile es ya una universidad completamente online. Y eso como que uno no lo sabe, de hecho, pero hoy día la institución más grande con más matrícula es completamente online. Las personas no van físicamente ahí. De ahí a saltarte un cambio y obviamente es una institución que tú la mirás y no tiene nada que ver con las universidades tradicionales. Son carreras mucho más cortas, son grados intermedios, es escalonado, puedes ir y volver, hay concadenación entre un título y otro, etcétera. Entonces, por otro lado, tenéis todas estas nuevas ofertas de LinkedIn y de una serie de otros vendors, digamos, que cuando tú miras los N, son completamente impresionantes. Y eso está pasando frente a nuestros ojos. Y yo siento que el mercado tradicional de las universidades, salvo buenas excepciones, porque yo he visto también buenas excepciones, le ha costado muchísimo, muchísimo adaptarse, porque entre otras cosas son mercados súper regulados. Entonces yo creo que ahí la disrupción va a realmente generar un cambio muy grande. Y por otro lado, ustedes no tienen hijos en edad universitaria, yo sí, a esa generación y la generación que viene detrás ya no le hace tanto sentido tampoco pasarse 5 años en la universidad. Lo tienen tan claro. Otra cosa que es una cosa que no se dice tanto, que es un dato que a mí siempre me sorprende, es la fuerza laboral independiente ya está sobrepasando a la fuerza laboral dependiente. Eso, cuando uno lo piensa, es porque estás hablando de gente que no quiere trabajar para las empresas. Las empresas hoy día tienen que hacer un esfuerzo muy grande para retener talento. Todos los que trabajamos con gente, que contratamos gente, sabemos la dificultad que es que ojalá se queden, por favorcito, un tiempito más, digamos, antes de pegarse sus viajes, antes de independizarse, Entonces, la fuerza laboral actual no tiene la misma idea de lo que es, por un lado, la educación que tienen que recibir. Les sigue interesando mucho formarse, pero no en los formatos habituales. No están dispuestos a irse esa cantidad de tiempo y tienen este mindset más global también. Y por lo tanto, al pensar en que esa es una fuerza laboral más global, yo tengo una experiencia muy cercana de gente que dice, bueno, ¿y por qué yo no estudio mejor online directo en Harvard desde acá? Y yo, ¿con qué cara le voy a decir que es mejor que estudie en una universidad chilena versus Harvard? Aunque sea online, digamos, uno puede Claro. entrar en una discusión de pucha y no sé, y no vaya a conocer una pila de cosas. Pero si uno también hiciera como el peso específico a nivel de títulos, también te encontráis como con una cosa de decir, en realidad, ¿no? Entonces, es muy grande el tamaño del cambio y yo creo que también son industrias que han operado de una manera súper tradicional. Y volviendo al origen de la conversación, por eso para mí es tan relevante que el cambio también venga a nivel de stakeholders, Mm. porque si no, las industrias como las conocemos,
la caída de las industrias va a ser también extremadamente rápida. Si tú miras la vitalidad de las organizaciones, Tomás, hace 50 años las organizaciones vivían, no sé, promedio 40 y tantos años, hoy día viven 15. Oye, Mónica, a mí la verdad que hay dos o tres datos que tiraste que los encontré notables. De hecho, creo que los voy a, te los voy a robar ahí porque muchas veces uno dice, oye, viene un cambio, se nos vienen cosas, y la verdad que es como que ya estamos aquí. O sea, esto me llamó la atención, hago fe de lo que dices de que la universidad más grande hoy día ya es online. No es que se está digitalizando la educación, sino que la realidad está aquí y dice eso. Esto que dice de que los trabajadores independientes están ya alcanzando a los dependientes también es una muestra clara, numérica, estadística, pero evidente de que ese futuro fragmentado, complejo que veíamos venir, ya está acá. Entonces, un poco para ir cerrando aquí, y la verdad que increíble cómo se nos pasa el tiempo. ¿Ah? Para mí, ya como pestañeé, ya llevamos más de media hora hablando en estos temas que probablemente nos encantan a los tres, y ojalá les encante a la gente que nos escucha. De nuevo, para ir cerrando, no sé si se te quedó algo en el tintero o yo siempre trato a los invitados de dar como un espacio para hacer un llamado, si es que, o algún mensaje, aprovechar en el fondo nuestra humilde audiencia para algo que tú quieras decir, de repente hacer un llamado a los stakeholders que dices tú, a los empresarios, a los educadores tal vez, de algún desafío, de algún abrir los ojos. Entonces, este es el espacio para hacerlo, Sí, yo Mónica. siempre cuando me preguntan, y bueno, y un país como el nuestro, tan chico, tan pobre, qué tiene que hacer en esta revolución? Yo solo les recuerdo que hay países más pobres que Chile hoy que lo lograron. Y no había un camino tan diseñado. Y yo creo que lo que hay que hacer es pasar desde los super diagnósticos que hacen todas las organizaciones que yo conozco, porque a mí me invitan a revolver harto café en Chile, al hacer. Lo que falta aquí es hacer cosas, fallar, buscar otro. Esto va para allá, esto no va a cambiar. Entonces, las organizaciones tienen que pasar a equivocarse, a hacer, a incorporar equipos donde el mandato sea, usemos esto, equivoquémonos, no se demoren 6 meses en definir con qué herramienta, úsenlas todas, pruébenlas, pónganlo, empiecen a trabajar en esto, la única manera. Yo siempre me acuerdo que cuando te cuentan el caso de la India, de cómo la India hizo el cambio, el tremendo cambio, tú acuerdas que la India es un país con una cantidad de tecnólogos gigante, el gran cambio que ha hecho la India ha sido gracias a esa gran visión de vamos para allá. Hicieron de todo, pusieron satélite, todo, hicieron locuras que tú decías, oye, pero ¿para qué hicieron eso? Bueno, porque hicieron todos mucho. Y entre eso mucho que se hizo, empezaron a encontrar un camino. Aquí el camino no está diseñado. El camino hay que armarlo. Y para armar un camino, uno no queda otra que ensuciarse, que mojarse, que equivocarse, que irse por un lado, irse para el otro. Y ahí es muy importante todo lo que el liderazgo puede ejercer. Mm. Oye, Mónica, la verdad es que ha sido demasiado buena la conversa. Nos podríamos quedar conversando esto una hora en verdad, pero el podcast no puede durar tanto. Oye, estoy Pero feliz, lo escucho yo siempre en Spotify, by the way, así que estoy contentísima de buenísimo. que me hayan entrevistado. Oye, nada, vos, Mónica, muchas gracias. La verdad es que yo creo que deberíamos tener otra conversación en un par de meses más, nos vaya actualizando y tal vez podamos ir más en profundidad en algunos de estos temas. Feliz. Que les vaya muy bien y les agradezco mucho haberme considerado. Muchas No, nada, gracias, muchas Mónica. Un gracias a abrazo ti, grande. Mónica. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Buena la conversa, buena la conversa. La verdad que estas entrevistas son interesantes donde uno tiene muchas preguntas, y la verdad para nuestros entrevistados a veces es difícil contestar qué va a pasar, pero la verdad que a mí son los temas que me gustan y pensar, reflexionar sobre el tema de la formación digital a futuro, creo que es un temazo y ahí Mónica creo que tenía varios puntos interesantes. No sé qué te pareció a ti, Tomás, la No, entrevista. justamente en ese aspecto creo que nos podríamos haber quedado otra media hora más conversando. Es decir, cuando uno se pone a hilar fino en efectivamente, bueno, cuáles son esas capacidades, cuáles son esas actitudes, todo el desafío docente que hay. Cuando uno piensa en que, bueno, las personas tal vez van a codear menos, pero igual tienen que saber codear porque tienen que supervisar el día de mañana a un chat GPT o a un tecodeo GPT, da lo mismo. Y después uno, de nuevo, puede llevar ese ejemplo no solo al mundo de codear, sino que al mundo de la atención al cliente, entendiendo que esa atención al cliente la puede hacer una máquina, pero al mismo tiempo hay que supervisarla, hay que entender, hay que saber el protocolo. Y así
es como un mundo interminable de hilar fino de cómo se va a construir el mercado laboral mañana. Y al mismo tiempo, cuando uno no solamente hila fino, sino que lo pone en concreto, también podríamos haber discutido un muy buen rato sobre, bueno, cómo se coordina mejor el mercado, cómo se ponen los incentivos para que la universidad del día de mañana efectivamente evolucionen, cambien. Es tremendo ese dato de este estudio de Antel, donde básicamente el mundo educacional, la industria que está más atrasada en la digitalización. Entonces, es terrible porque en el fondo quienes están llamados a ser la vanguardia están en la retaguardia. Entonces, no sé, creo que uno tampoco quiere ponerse a hacer doble clic en cada una de las preguntas, porque si este podcast tal vez sería muy fome, duraría 3 horas, pero no sé, creo que hay mucho por discutir. Nada, eso. Y como siempre digo, por favor, háganos comentarios. Si tienen una visión distinta, si lo que creen es que la inteligencia artificial va a avanzar tan rápido, a una velocidad tan rápida, que va a lograr aprender más rápido que cualquiera de nosotros cualquier tarea, y por lo tanto la reconversión laboral es absolutamente imposible. Coméntenlo. Si creen que todo esto es un gran hype de la inteligencia artificial y no va a pasar nada, coméntenlo, critíquennos, pero generemos discusión. Nosotros felices de, y que de hecho no solamente ustedes los que nos están escuchando, sino que recomiéndennos para que sus amigas y amigos más ahí inquisitivos también se unan a esta gran discusión que estamos tratando de tener, a esta mesa de diálogo llamada Emergente el futuro hoy. Exactamente. Y por último, como siempre, queridos, muchas gracias por tus recomendaciones. Gracias por comentarle a algún amigo que este podcast vale la pena. De hecho, me gustaría casi que quedarme callado 10 segundos para darle la oportunidad a usted que levante el teléfono, le mande este podcast a un amigo, a algún familiar, lo comparte en un grupo de WhatsApp. Me voy a quedar callado solamente 3 segundos. Ojalá haya levantado el teléfono y se lo mande a alguien. Si no, cuando terminemos el podcast, lo haga porque se lo vamos a agradecer mucho. Y también le agradecemos a todos quienes visitan valoriza.com. Si que ustedes están pensando en comprar su empresa, perdón, comprarse una empresa, vender la suya, tal vez quieren saber cuánto cuesta o simplemente necesitan ayuda en planificación estratégica, no dejen de visitar valoriza.com. O tal vez ya ha llegado el momento de disfrutar todo el trabajo de años que usted ha hecho, y por lo tanto, ¿por qué no retirarse? Y una excelente manera de retirarse, de la manera que corresponde, tomando los frutos de su gran trabajo, es vendiendo su empresa, y por supuesto usted no quiere venderla a menos de lo que realmente vale. Así que valoriza.com. Sí. De hecho, muchas veces parte de la labor compleja es negociar la venta de la empresa y poder justificar el precio. Y por eso tener un aliado, un experto a la mano, hace de toda la diferencia. Bueno, queridos, un abrazo muy grande. Que tengan una muy buena semana. Nos estamos escuchando la próxima. Chao, chao.